Bienvenidos a Visión Política, el espacio donde analizamos los temas clave de la agenda pública en México. Soy Gustavo Almaraz Pitri, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, y junto a diferentes expertos exploramos las dinámicas que están moldeando el futuro de nuestro país. Acompáñanos y únete a la conversación. Bienvenidos a Visión Política, gracias por sintonizarnos. Soy Gustavo Almaraz Pitri, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, el primer despacho especializado en México de asuntos públicos con más de 28 años de incidir positivamente en las decisiones del sector privado y su interacción con la vida pública y política del país. En este episodio estaremos hablando de un tema que marca sin duda un antes y un después de la vida democrática e institucional de México, la elección del Poder Judicial celebrada el pasado 1 de junio. Sin duda, es un asunto que ha generado mucha controversia, mucho debate en todos los aspectos y en toda la vida de nuestro país, en la parte de los abogados, en la parte política, en la parte de la sociedad civil. Y para analizar esto a detalle, hoy nos acompaña Julio Carvalho, que es el gerente jurídico de Grupo Estrategia Política, con quien estaremos platicando respecto de los riesgos y las oportunidades que nos trajo esta elección. Bienvenido, Julio, a Visión Política. Hola, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar con todo el auditorio sobre el impacto que la elección al Poder Judicial tiene para todos nosotros en este país. Pues bueno, por primera vez en nuestra historia reciente, los ciudadanos fuimos llamados a votar directamente por ministros, jueces y magistrados. Para serte honesto, Julio, jamás pensé ver esto que vivimos el 1 de junio y que se está implementando en este momento. Esta reforma forma parte de una reforma estructural que cambia por completo nuestra concepción de la justicia, la forma de acceder a ella y los perfiles que serán encargados de garantizar el Estado de Derecho. Hay que señalar que se trata de un proceso que se había venido desarrollando, implementando en un tiempo récord, bajo presión política enorme, a partir del famoso Plan C del expresidente López Obrador. Una elección que fue marcada principalmente por su baja participación, tan solo el 13% de un padrón de casi 100 millones de personas, un voto por demás complicado. Te entregaban 6 boletas y en esas 6 boletas podías votar prácticamente 39 veces. Y sin duda también otro de los aspectos más dominantes de la elección es que los perfiles que están accediendo a lo que conocemos hoy, los ministros de la Corte y los magistrados del Tribunal de Disciplina, dominan los perfiles allegados al Poder Ejecutivo principalmente. Sin embargo, hay otro tipo de retos que me gustaría platicar contigo. ¿Cómo calificas tú, Julio, todo este proceso de la elección judicial? Antes de entrar de lleno al tema, Gustavo, me encantaría proponerte explicarle al auditorio, específicamente en materia penal, hay ciertos datos que nos van a ayudar a entender si la reforma está orientada o no está orientada a mejorar el sistema de impartición de justicia en el país. El INEGI nos dice que durante el 2023 se cometieron en todo el país 31 millones de delitos. De este universo de delitos cometidos, únicamente se denunció el 7%. El principal problema que tiene este país, a mi entender, es la enorme impunidad. Es decir, el 95% de los casos que presentan las agencias del Ministerio Público ante los jueces no son resueltos en una sentencia que condene el acto de un presunto responsable. Es decir, y quisiera repetir nuevamente el dato, pues porque sí es bastante alarmante, 95% de impunidad. Únicamente las agencias del Ministerio Público logran sentencias condenatorias en el 5% de los casos. Esto nos habla de un problema de capacidad de investigación de las agencias del Ministerio Público para integrar carpetas y turnarlas, evidentemente, posteriormente hacia los jueces federales. Pero también del otro lado de la ecuación está el sistema de impartición de justicia, es decir, los jueces. Aquí se deciden las cosas con un formalismo excesivo. Las resoluciones en muchas ocasiones no entran al fondo, sino simplemente se desechan por considerar que existen una causal de improcedencia. Se privilegia el análisis de la forma, no del fondo. Con esto, yo me atrevo a adelantarles de manera preliminar que la reforma al Poder Judicial no está diseñada para atacar los problemas de acceso a justicia que tiene el país. Recordemos que la justicia es un concepto
concepto bastante complicado de entender. Es como la palabra democracia, sumamente amplia y difícil de operar. La justicia debemos entenderla como este sistema en el que acuden distintos jugadores, las agencias del Ministerio Público, las secretarías de Seguridad Pública, los 3 órdenes de gobierno, desde luego los jueces, pero también las comisiones de atención a víctimas, las comisiones nacionales de derechos humanos. Y el resultado de esta interacción es lo que conocemos como justicia. Por lo que hace a la reforma al Poder Judicial, la variable central sobre la que se concentra es que el Poder Ejecutivo cree que cambiando los jueces vamos a obtener un resultado distinto. Si tú cambias a estos jugadores, el resultado del sistema va a ser completamente diferente y con esto vamos a combatir las causas de impunidad del país. Pero además, Julio, perdón que te interrumpa ahí, no cambiaste los jueces por jueces más capaces. Cambiaste a los jueces por jueces más populares. Exactamente, ¿no? Así es. Y por jueces que tienen una simpatía política con el sistema político nacional actualmente. Es decir, hay preferencias políticas también en el centro. De ahí que la OEA, la misión de la OEA haya señalado de manera bastante puntual que la reforma se diseñó e implementó sin un diagnóstico técnico previo. La OEA también señala que designar jueces mediante elecciones no solamente contraviene estándares internacionales, sino que esto no resuelve el problema de fondo. Y por supuesto que yo comparto la recomendación de la OEA de no exportar este modelo hacia otros países. Sí, de acuerdo. Entiendo, solo Bolivia es un país que tiene algo similar, ¿no? Se presentaron por las prisas y el atropello en el que se dio esta reforma y su implementación muchas acciones de inconstitucionalidad, impugnaciones para frenar ciertas modificaciones y criterios bajo la lógica de que estaba llena de errores. ¿Qué fallas identificaste tú, Julio, en este proceso de implementación, en este proceso pues ya de aplicación? Me parece que las prisas siempre van a ser una mala consejera para cualquier persona. Las reformas se aprobaron en tiempos récords y tienen problemas de diseños severos. Sobre todo recordemos que la reforma impone la obligación a los 3 poderes de la Unión de tener un comité técnico de evaluación. Son estas instancias ante las cuales acuden las personas que están interesadas por concursar a un cargo judicial y presentan sus expedientes y en teoría se tienen que hacer exámenes de idoneidad atendiendo a criterios técnicos, es decir, seleccionar a aquellas personas que son los más capaces. Lamentablemente, durante todo el proceso vimos que los criterios no fueron técnicos, sino que los criterios fueron políticos. A la tómbola y posteriormente a las boletas acudieron perfiles que son mucho más cercanos al partido en el poder. Pero eso no es todo. También las boletas tenían la posibilidad de postular a más de un candidato por distintos cargos. Y en muchas ocasiones, a pesar de que existían varias personas idóneas, únicamente aparecía en la boleta una sola. Esto quiere decir que bastaba con que esa persona saliera a la urna a votar por sí misma para que fuera designada como juez federal. Pero me parece también que un error grave que cometió el INE fue el modelo de comunicación política, en términos estrictos. Tú sabes que el Estado mexicano tiene presencia en radio y televisión. Estos son los espacios que se utilizan usualmente para difundir mensajes políticos importantes. En lugar de utilizar el espectro para llevar hacia toda la población los perfiles y que tomáramos una decisión informada, lo que se hizo fue mandar únicamente mensajes genéricos sobre la importancia de la reforma. Por el contrario, lo que el INE también hizo fue habilitar una plataforma de Internet y pensaba que los ciudadanos podían acceder a esta plataforma para conocer a los perfiles. Va a ser un poquito controversial lo que yo voy a comentar, pero me parece que es una medida un tanto discriminatoria, porque recordemos que 1/3 de la población de este país no tiene acceso a Internet. Bueno, a ver, y creo que tus últimos comentarios, Julio, nos dan este dato alarmante de que el 87% del padrón electoral no participó. Era una elección poco conocida, poco entendida, muy confusa, y quien fue incluso a votar, pues pudo haber caído dentro del 22% de la nulidad de los votos por anularlo o por no hacer bien las cosas. Pero no me voy a detener ya mucho en esto por cuestiones de tiempo. Me gustaría ir más al fondo del asunto, Julio. La elección ya fue poco concurrida, fue confusa, pero ya fue. Y ya tenemos quienes van a ir a la corte. Todavía falta que el INE resuelva si se mantienen y les dé sus constancias de mayoría, etcétera, etcétera. Ahora lo importante es entender qué viene y cuáles son los efectos. Esta reforma judicial, se ha dicho, pues es vista como una amenaza al Estado de Derecho.
es vista como una amenaza al control constitucional, es vista como una amenaza al balance constitucional incluso, por lo que acabamos de comentar, y esto manda señales negativas a la inversión, al clima de inseguridad jurídica, que es lo que hoy está promoviendo el gobierno mexicano a través del Plan México, a través de la revisión del TEMEC. ¿Cómo ves tú estos elementos que a mí ya me parece que son fundamentales? Sí, Gustavo, totalmente. Vale la pena recordar que el siguiente año, en el 2026, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá va a pasar por un proceso de revisión. La certeza jurídica es un elemento clave para el ambiente de negocios en cualquier país. Y en un sistema que es inestable en términos jurídicos o políticos, pues el sector empresarial difícilmente puede planificar. De ahí que yo considero que la reforma no ha sido bien vista por la mayoría de la iniciativa privada. Por lo siguiente, como tú sabes, en todos los contratos de prestación de servicios se establece una cláusula de jurisdicción. En esta cláusula se Anterior a la reforma se decía que si tú tienes un problema con tu prestador de servicios vas a acudir a los tribunales a resolverlo. Desde septiembre del año pasado la tendencia se ha modificado. Ahora el sector empresarial lo que ha promovido es que las controversias se solucionen a través de mecanismos alternativos, es decir, ya no acudir a los tribunales y mejor pasar hacia mecanismos como la mediación, conciliación y arbitraje. O sea, ¿tú crees que la justicia se va a privatizar? ¿Tú crees que litigar en contra del Estado va a ser complicado? Yo creo que va a ser bastante complicado. Los jueces van a tener que decidir entre elecciones populares, entre decisiones populares o decisiones técnicamente viables. Y muy probablemente como existe reelección para estos casos, decidan emitir sentencias que privilegien los intereses del gobierno y no tanto de los ciudadanos. Eso es muy buen dato, Julio. Efectivamente, no sé si el auditorio tenga conciencia de eso, de que la mayoría de los jueces magistrados pueden ir a una reelección y en esa lógica pues tratarán de emitir resoluciones populares más que apegadas a derecho. Habrá que ver, o sea, estamos realmente especulando, pero la lógica te indica que ese es el tipo de cosas que van a suceder. Además, también la razón por la que estamos tocando este tema hoy en Visión Política es porque pues la justicia se ha politizado más que nunca y al estar en un ámbito electoral, pues vamos a tener que entender cuál es la motivación, qué lleva a ese juzgador a estar ahí, quién es el grupo impulsor, cómo está con su comunidad. Es decir, un análisis que no se hacía antes porque simplemente se visualizaba la carrera judicial de la persona, que por supuesto que tenía ligas con algunos grupos, no seamos inocentes en el tema, pero ya hoy se abre el abanico muchísimo. Eh, entonces, bueno, me atrevo a decir que esta reforma, Julio, que busca ser una reforma que mejore el Poder Judicial, pues parece que no estamos ahí, ¿no? No, no, no. Sin dejar de decir, perdóname que te interrumpa, que el Poder Judicial requería de una reingeniería importante, pero creo que todos coincidimos que no está. En definitiva, de hecho, durante la primera parte del sexenio López Obrador se impulsaron distintas reformas, tanto la ley de amparo como la ley orgánica del Poder Judicial. Se introdujo, por ejemplo, la jurisprudencia por precedente. Durante muchísimo tiempo se necesitó que la Corte resolviera 5 sentencias en un mismo sentido para que fuera vinculante para toda la estructura al Poder Judicial. Reformas previas a estas estaban perfectamente encaminadas a resolver una parte específica del problema, pero tenían un diagnóstico previo de fondo. Lamentablemente aquí lo que movió el piso fueron distintas presiones políticas que recibió la Corte para resolver controversias como el tema de telecomunicaciones, Guardia Nacional, aeropuertos, etcétera. Mira, gracias, Julio. Hay algo de lo que no se habla mucho y ojalá en el proceso de implementación y la llegada de los nuevos jueces, ministros, magistrados, veamos cómo se acomoda, pero el sistema judicial tiene secretarios de estudio y cuenta, secretarios, proyectistas de muchos años. Habrá que ver si esa estructura de base se mantiene y eso permite pues que ciertas cosas se mantengan de alguna manera, ¿no? Estamos llegando hacia el final del episodio de Visión Política, Julio. ¿Algunas consideraciones finales?
Sí, desde el ámbito interno, pues ya no hay mucho que podamos hacer en contra de la reforma. Como tú lo acabas de comentar, este es un hecho consumado. La Corte ya la discutió el año pasado, lamentablemente no se alcanzaron los votos necesarios para expulsarla del sistema, pero también recordemos que existen estas reclamaciones que han presentado las personas juzgadoras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que México acepta la jurisdicción y que por lo tanto son obligatorias. Si quiero ser como completamente honesto contigo, yo creo que nos espera un proceso de adaptación complicado. ¿Por qué? Porque el 90% de los jueces que ganó la elección no proviene de la carrera judicial. Esto significa que nunca ha estado involucrado en el proceso de elaboración de sentencias. Por lo tanto, desde el día número 1 van a tener que aplanar esa curva de aprendizaje lo más rápido posible, porque si no, los perjudicados van a ser los usuarios del sistema de impartición de justicia. Y ya como últimas palabras, yo quisiera comentarles algo un poquito personal. Yo tengo un defecto, y ese defecto es que usualmente en medio de todo el caos yo trato de ver siempre el lado positivo de todas las cosas. Y algo positivo que tiene esta reforma es que coloca en el centro del debate el papel importante que tiene el sistema de impartición de justicia, específicamente los jueces, en el problema de impunidad. Sin embargo, esto es solamente una parte del problema. Para que esto pueda llegar a funcionar, necesitamos forzosamente dirigir nuestra atención hacia las fiscalías y hacia nuestras fuerzas policíacas, dotarlos de mayores recursos humanos y económicos. Bueno, Julio, me da gusto saber que solo tienes un defecto. Esa es una. Y dos, pues sin duda un tema fundamental, estructural en nuestro país, que a veces considero que la sociedad, el sector privado, la sociedad civil no le está poniendo la atención debida. Habrá que ver si los partidos políticos se involucran más, porque otra vez este es un tema que terminará siendo electoral de alguna manera u otra. Y pues como abogados los dos, la verdad es que hay otro defecto ahí de los dos. Hay que estar muy atentos a ver cómo se desenvuelve. Gracias al auditorio por sintonizarnos. Gracias, Julio, por estar aquí en un episodio más de Visión Política. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Esto fue Visión Política. No olvides enviarnos tus comentarios y opiniones a @GustavoAlmarazP y @GEP-consultoría en X. Nos escuchamos pronto.